era descartable que yo creyera que yo podía llegar al cambio de sociedad siempre en libertad, era muy difícil. Y fuimos prácticamente todos torturados. Este era el uniforme que teníamos que tener nosotros. Sí. Julio Farabelli fue uno de los últimos liberados de la dictadura cívico-militar el 14 de marzo de 1985. Y la idea hoy es conocer su historia. Muchas gracias por recibirnos hoy en tu casa para esta entrevista con El Observador. Estuviste más de 13 años preso. ¿Cómo era tu vida antes? Bueno, mi vida antes, yo fui estudiante de Derecho, hice hasta segundo de Facultad de Derecho y trabajaba desde temprana edad, incluso antes de casarnos, porque mi padre murió muy joven, a los 56, que es decir, los recursos de la familia, hacía cobranzas, o sea que trabajaba y estudiaba. Militante desde muy joven, desde los 15 años. Ya a los 15 años era presidente del liceo. Y a los 18 militaba con Enrique Erro, que habían fundado la Unión Popular. Y bueno, ya ahí conocí enorme cantidad de movimiento de defensa del petróleo, movimiento por el Tratado de Límite del río Uruguay, es decir, una actividad política intensa. Y también hacía la parte propagandística, audiciones de radio, televisión, siendo muy joven, ¿no? Obviamente el Uruguay fue cambiando ese periodo que te digo, presidente del liceo, en el 62 ya estaba con Erro, audiciones hasta el 66. Y después comenzó lo que fue el periodo de Pacheco Areco, de confrontaciones más duras de la sociedad y nuevos planteamientos, es decir, como un descrédito de la vida política y de los partidos políticos, el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional y yo que me integro al Movimiento de Liberación Nacional. Sí, muy abuelo de pájaro, ese fue un proceso rápido, ¿no? Obviamente iba a tono con lo que pasaba en toda América, porque en Cuba en 1962 había ganado la Revolución Cubana con Fidel, con el Che Guevara, ¿no? Y obvio que pasó a ser como un ejemplo para toda América Latina, ¿no? En Argentina estaban los montoneros, en Brasil estaba Bar Palmares, en Chile había guerrillas, en fin, toda América empezó a tener un planteo que no descreía de las elecciones y las fuerzas populares, las fuerzas gremiales optaron por otro camino. Y acá en el Uruguay se fundó el Movimiento de Liberación Nacional, MLN. Así que, abuelo de pájaro, digamos, ese fue el camino, la opción que hice en ese momento, ¿no? ¿Qué fue lo que se te pasó por la cabeza para decir, bueno, me integro al MLN, quiero ser parte de este movimiento? ¿Qué era lo que pensabas en aquel momento? Bueno, es decir, había múltiples hechos de la vida política en el Parlamento, en los ministerios, de corrupción salvaje. Es decir, que sobre todo para gente joven, como que era la dignidad, solamente que tuvieran una mentalidad de acomodarse, de cuidar su bienestar,
su vida, que fuera una vida liviana, que veía injusticias, por un lado gente con una potencia económica exorbitante y una enorme mayoría con penurias económicas. El que no fuera indiferente, por lo menos ese fue mi caso, ¿no? Es decir, yo era obviamente de capas medias, extracción media, no se puede decir que yo tuviera problemas económicos, no salía a ser la mía, pero la intención era una intención de participar en la sociedad de un ángulo transformador. Eso fue realmente lo que me motivó a mí, ¿no? ¿Cuál era tu rol dentro de la organización una vez que estás adentro del MLN y por qué por qué te detienen? En aquel momento los que entraban o como colaboradores o si no en grupos en formación. Obviamente yo entré como todo el mundo en un grupo, digamos, en formación y de golpe tenías algunas experiencias y se ve que te calibraban los compañeros que ya tenían responsabilidades, que le vieran de golpe determinadas condiciones, si yo pasé a un grupo de acción. Y bueno, después obviamente fui responsable de un grupo de acción, después fui subcomando militar y después fui comando militar. O sea, recorrí prácticamente todo el espectro de responsabilidades, ¿no? Estuve un buen tiempo como militante legal. En determinado momento fui requerido, pasé a la clandestinidad. Esperá que me estoy queriendo acordar por qué fue que pasé a la clandestinidad. Pero bueno, fui requerido, no pude vivir más. Ahora me acuerdo. Fue cuando se secuestró al embajador inglés. Entonces iban a buscar a varios y yo me fui preventivamente y fueron a mi casa, ¿no? A buscarme. Entonces pasé a vivir con otro apellido, documentos falsos y en otro lugar. O sea, pasé a la clandestinidad. ¿Recordás tus identidades falsas? ¿Cuáles eran? La verdad, el nombre falso, ni me acuerdo. Me parece que era Soria el apellido de la primera vez, pero podía ser cualquiera, ¿viste? Podía ser cualquiera, un documento falso. Obviamente teníamos seudónimo, ¿no? Seudónimo sí, pero era independientemente del documento falso. ¿Y el tuyo cuál era? Era Camilo. Estuve un buen tiempo clandestino y hasta que un día venían unos compañeros del interior a conocernos y obviamente le decía lugares que eran de mayor discreción para mudar, pero no conocían nada. Y terminé diciéndole Boulevard y Rivera, que una esquina como podía ser. Y justo había un barcito enfrente, que había alguien que trabajaba en inteligencia policial que había sido compañero del liceo. Así que ese me reconoció y bueno, vinieron ya. Fue la primera vez que caí preso. Pero vos estabas entonces en la parte militar, digamos, sí. En el manejo, tenías manejo de armas. Sí, manejaba. ¿Y por qué, cómo fue el día que finalmente caes preso? ¿Recordás? Bueno, esa vez caí preso por primera vez. Ese día que te digo, en Boulevard Artigas y Rivera, caí preso por primera vez, fui procesado, y al otro día ya estaba en la cárcel de Punta Carreta, que era hasta el momento la cárcel que se usaba para los presos políticos. No, había como 140 presos políticos. Ahora
en una cárcel, claro, estaba en el corazón de Pocito a Punta Carreta. Y entonces ya en la época, las autoridades de la época empezaron a hablar de llevar a los presos a la isla de Flores. O sea, hacer un traslado de los detenidos a la isla de Flores. No cabe duda que para los que estábamos allí, ir a la isla de Flores era como, ¿no? Como un adiós, ¿eh? Claro, la muerte. Sí, o por lo menos que no te hicieras esperanza de salir o de escaparte porque de la isla. Entonces fue que se valoró hacer una fuga. Increíblemente, la única forma de hacer una fuga rápida era hacerla desde adentro. No se hizo con complicidad con autoridades de custodia de la cárcel para nada, que eso circulaba en aquel momento. Lo que sí, que hacían requisas de los libros, de todo eso. Entonces, veían un libro de tapa roja, ya se lo llevaban. Entonces, lo que sí fue que arreglamos, ¿no? Es que, bueno, que nos hicieran la requisa y después nos dejaran vivir tranquilos con los libros. O sea que lo que se vio una forma de poder quedar un mes tranquilo. Hicieron la requisa, ni bien hicieron la requisa y revisaron las celdas, empezamos a hacer la comunicación entre las paredes de las celdas, como de 10 celdas, era sacarlas. Bastante fácil, ¿va? Sacábamos las junturas de los ladrillos, ponete que yo acá quiero hacer un agujero de este tipo. Puedo ser una bestia y empezar a romper, pero puedo hacerlo prolijamente sacando las junturas que hay entre un ladrillo y otro, ¿verdad? Con una herramienta casera, un fierrito o algo, y tiraba y sacaba la parte entera. Así hicimos en varias celdas y obviamente la teníamos tapado, ahí colgábamos un saco, un póster, una cosa por el estilo. Lo mismo la tierra debajo de la cama. A partir de ahí se sacaba y se pasaba a otra celda. Y a otra celda y así se bajó. Estábamos en el tercero, se bajó hasta la primer celda más próxima al muro. Y desde allí se empezó a excavar por debajo del muro, unos 50 metros se excavó. Y la tierra era traída todos los días. Era traída y se iba apisonando de noche debajo de las camas con una frazada hasta el suelo. Al momento en que te detienen, estabas en pareja y tenías un bebé de 6 meses. ¿Recordás cómo? No, en el momento que me detienen, no. En el momento que me detienen, estabas embarazada, ¿no? Estaba embarazada. Pero yo salí en la fuga, porque a los 4, yo caí en mayo era, ¿no? Sí. El Día de la Madre era. El Día de la Madre era. El 9 de mayo y el 6 de septiembre me fui. Y el hijo nuestro, el primero, nació el 23 de diciembre, un día antes de la Navidad. Quiere decir que yo ya había salido cuando nació mi hijo. Sí, nos casamos, dio para que en esos meses nos casáramos. Legalizamos la situación. ¿Se casaron adentro del penal de Punta Adentro en el Carretas? penal, sí, sí. ¿Cómo fue? Y bien, vino una jueza y un cura, ¿no? Sí. El cura de Punta Carreta, de la iglesia, ¿no? De la esquina, ¿cómo que se llama? La iglesia que está en la esquina del penal. Sí, bien. Obviamente cambió que cuando terminé la ceremonia no me fui con ella, me fui con un compañero a la celda. ¿Cómo fue el primer encuentro con tu familia desde la primera vez que te detienen? ¿Cómo fue ese primer encuentro con tu pareja o quienes hayan ido a visitarte? Ah, bueno, sí. Y pienso en eso sin mucha originalidad, obviamente.
Es decir, para ninguno era ninguna cosa indiferente que yo estuviera preso. Y para mí mismo también ver era una cosa sentida. Obviamente no me voy a hacer el santo a pensar que era un inconsciente que no lo veía en las probabilidades, ¿verdad? Es decir, uno desde que asume determinadas responsabilidades y que no entraban dentro de las leyes, y no era descartable que yo creyera que yo voy a llegar al cambio de sociedad y siempre en libertad, era muy difícil. Es decir, que me sintiera totalmente sorprendido, que no me gustara, que me hubiera pasado, pero si no era un inconsciente que calculaba, incluso que te podía ir la vida, ¿no? También que te podía ir la vida. Es decir, muchos compañeros no la sacaron con vida, murieron cuando los atrapaban, ¿no? Así que podías, no elegir qué era, pero de las alternativas eran es decir, el triunfo, la prisión o la muerte, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta de que ibas a estar muchos años preso? Bueno, la primera vez no, porque si no, se puede decir que no se me imputaban muchos delitos. Se me imputaba el del documento falso, que obviamente era con documento falso, y la asociación para delinquir. Es decir, me escapé como por una valoración directriz de que era un tipo que se te necesitaba, que podías aportar un momento. Pero no porque fuera a ser larguísimo mi periodo de prisión. No sé cuánto hubiera sido, pero no hubiera sido mucho. ¿Y la segunda vez? No, la segunda vez ya fue absolutamente distinto. Primero había habido un cambio. Es decir, a partir de la fuga entró el ejército en el combate a la sedición. Es decir, hasta ese momento era la policía la que se encargaba. Obvio que todo era la policía y los juzgados civiles, es decir, los juzgados comunes. A partir de la fuga empezó el ejército y después los juzgados militares. Quiere decir que con un juzgado militar era un militar el que te estaba juzgando, no sé si me entendés. No, así hubiera sido un santo que no hubieras hecho nada, no esperara, el resultado ya se sabía. Es decir, ese es el gran cambio, ¿verdad? Es decir, no se puede decir que, independientemente de lo que se piense sobre nuestra actividad, nuestro alzamiento, pero existían las mismas leyes que habían existido en el país para cualquiera que se saliera de la ley, los mismos tribunales, las mismas cárceles. Esto era los mismos militares, es decir, la justicia militar, ¿no? Y además ya cambiaba, es decir, respeto, derechos humanos, nada de eso, es decir, fuimos prácticamente todos torturados, ¿no? Torturados, mucha gente murió en la tortura, bueno, y era lo normal, picana, submarino, Ugarte, en fin, plantones. Eso cambió totalmente. Es decir, ya, digamos, todavía el golpe vino a ocurrir 23 de junio del año siguiente, del 73, ¿verdad? Pero en los hechos, desde el año 72, ya los militares eran los que mandaban, es decir, realmente... ¿Qué son los plantones? Plantones es dejarte de parado, esposado, parado,
parados, si todos precisamos sentarnos, acostarnos, dormir, no, un plantón, vos tenías que aguantarte parado. Horas. Sí, de golpe más de un día. Y si te caías desgasado, te levantaban. Y esa era la suave, se puede decir. A los más livianos era un plantón, ¿no? La tortura era científicamente aplicada, enseñada por cuerpos militares que ya la han aplicado en el mundo hacía muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sabían perfectamente lo que era, ¿no? Así que fue absolutamente distinto, es decir, caer con la justicia civil que con los militares, que todos tenían un grado, el juez, yo qué sé cómo le llamaban, ¿no? O sea, era teniente coronel, lo que fuera, y tenía determinado objetivo, fueras o no fueras. De ahí que delitos que se imputaron a gente muchas veces eran absolutamente falsos, ¿no? ¿Y a vos qué delitos te imputaron esa segunda vez? Me imputaron todo el código completo, ¿no? Que yo quedé con todo el código. Bueno, es cierto, yo tenía, digamos, era responsable de una columna, ¿no? Ya, es decir, tenía contactos con mucha gente, es decir, importancia política, y bueno, y por supuesto me tiraron, oye, cosas que yo dijera que no tuvieran prueba, eso no existía, ninguna prueba. Te imputaban lo que acordaron. No digo que en todos los casos haya sido así, porque yo estoy hablando del mío, no asistí. Obviamente, en mi caso yo caí en Artillería 1, en el Cerro. Ahí estaban los famosos Gabazo y Silveira. Silveira está preso ahora. En ese momento era teniente. Y ahora creo que teniente coronel. Está preso ese tiempo por haber asesinado a 2, violaciones de mujeres, no sé cuántos delitos sé que le imputan. Pero bueno, nos tenían, abajo torturaban, donde daban las sesiones, y arriba había 5 o 6 calabozos, donde estábamos ahí los tipos que, es decir, más relacionados, ¿no? Entonces trataban de, cuando agarraban a uno, tratar de vincularlo, o ver si conocías, o cosas por el estilo. Fuiste uno de los que participó del abuso, de la fuga de Punta Carretas. ¿Cómo se gestó esa salida? Bueno, yo te contaba hoy, digo, ante la amenaza de la isla de Flores, resolvimos hacer un túnel desde adentro. Hicimos carritos, ¿no? Y con los carritos traíamos la tierra que la pisonábamos de noche debajo de las camas, con la frazada hasta el suelo, que no se viera la tierra. Y eso se hizo en 20 días. Quiere decir que de afuera, los compañeros de afuera, todo lo que tuvieron que hacer es tomar las casas de enfrente al penal. Es decir, penal, el patio, el muro. Nosotros pasamos por el túnel por debajo y debajo de la calle seguía el túnel hasta lograr hacer un túnel hacia la primer casa de enfrente. No me preguntes apellido y eso no me acuerdo. Es decir, que esa gente obviamente no es que colaboraron, eso se encargaron compañeros de tomar la casa. Y que incluso se demoró muchísimo. Ese pedacito de túnel que había que hacer de la casa para encontrarse con el túnel que venía de la cárcel, costó 5 horas. Nosotros estábamos de las 10 de la noche pronto para empezar a pasar y estuvimos regalados 5 horas. A las 3 de la mañana recién el túnel de
de la casa, el pedacito, con estetoscopio y algo, pudo encontrarse con el otro que venía. Así que fue muchas horas y se atrasó, que tuvo sus consecuencias, porque nosotros nos íbamos a ir en 2 camiones, 50 cada uno. Y esos camiones iban a ir hasta determinado lugar. Por ejemplo, el mío iba hasta la aduana de Oribe, ahí frente al portito del buceo. Y ahí iba a haber 10 coches, que nos llevaba cada uno, un coche, 4 o 5 compañeros. Cada uno ya a un escondite, ¿verdad? O sea, de los 50, en 10 coches se iba. Pues bien, un camión, que fue el mío, el que yo iba justamente, llegamos y no estaban los coches, porque habían pasado 5 horas, se fueron. Así que el que manejaba el camión tuvo que improvisar y llevarnos a una casa que tenía pasando el Parque Roosevelt. Todo esto sabido, vamos a entender, no estoy aportando elementos nuevos a la represión. Esa noche nos llevó a la casa de él, así que como a las 3 y pico de la mañana nos bajamos 50 haciendo ruido en un balneario. Los que conocen los balnearios tienen que saber que 50 bajando en una casa, y quedamos esa noche en la casa de él hasta que recompuso. Él habló y los 10 coches que se fueron vinieron ahí cerca del Parque Roosevelt al otro día a buscarnos. Se daba la cómica o el absurdo de que los cuerpos represivos estaban cortando el puente Carrasco, vigilando la salida de Montevideo, y nosotros entrábamos a Montevideo, pasábamos y veíamos como los militares y policías estaban vigilando la salida de Montevideo, y nosotros entrábamos en un coche. Porque habíamos pasado la noche, pero a raíz de la tardanza se fueron el otro camión no, y eso llegó, estaban los coches, hizo tal como tenía. O sea que vos participaste activamente de la creación del túnel, sacando tierra, ¿o no? Yo más bien lo que me tocó en la celda, más bien, no, apisonar, no, debemos decir que se buscó un equipo de gente que estuviera un poco más ducha, acostumbrada. Yo estaba más acostumbrado a los libros de la Facultad de Derecho, no era cañero ni trabajador de la tierra que estuviera, ¿no? Pero sí apisonaba la tierra en mi celda y eso, ¿no? Y aportaste bandejas. Aporté las bandejas, sí, aporté yo las que se hacían los carritos y alguna otra cosa. ¿De dónde venían esas bandejas? No. No, un familiar que tenía, pero ni sabía más, la mandaba con comida. Lejos de mandar con comida, yo las guardaba, no las devolvía, y hicimos los carritos con eso, ¿no? Yo a veces cuando repaso, me sorprendo yo mismo de algunas cosas ingeniosas. Ahí en eso se logró que hicieran, y lo hicieron en 20 días, un túnel. Ya te digo, pasaba un pedazo del patio del penal, debajo de la calle, y llegaba hasta debajo de esa casa. Y de afuera solamente el tramito que se encontraba con eso. Después, estaba tomada esa casa para que saliéramos, y tomada la de los fondos. O sea, la calle siguiente paralela, porque no íbamos a salir en un camión frente a los muros del penal, que los muros seguían los vigilantes arriba de los muros con sus fusiles, ¿verdad? Nosotros nos estábamos escapando por un túnel, pero no íbamos a salir en un camión, no, salimos por la otra calle de atrás. Así que... ¿Recordás cuál era tu lugar en la fila de salida? Sí, medianamente.
recuerdo, está muerto desde el 14 de abril del año 72, que sí que lo puedo decir. Era además un amigo mío, hijo del doctor Schroeder. El seudónimo era Joaquín Schroeder, un rubio, un bruto tipo, estudiante de medicina, y que terminó muriendo, asesinado en Malvinas el 14 de abril, junto a Candán Grajales y Blanco Catra, los tres. Tenía 20 años, pero una inteligencia, un tipo un poquito más grande que yo, que con esa edad llegó a comandante de una columna y era importante en la organización. ¿Y él iba adelante? No, él era de los que estaban tomando la casa, de los que tomaba la casa, y claro, llegaba un momento que en el túnel se hacía muy difícil, el túnel bárbaro. Yo primero siempre fui medio grueso, medio lomudo. Apenas pasaba en el túnel. Lo difícil era cuando terminaba, cómo enderezaba para arriba. Y entonces él, que era un tipo corpulento, de alguna manera se descolgó en el pedazo de túnel que enderezaba de él, me agarró de los brazos y me tiró para arriba. Es decir, precisábamos una ayuda en el último tramo. Y ahí no nos podíamos deslizar, era subir y por una parte angosta. Lo nombré a él, es decir, un homenaje personal, porque siempre lo recuerdo, porque ya te digo, después fue muerto. Unos meses después de eso, pero bueno, fue el que me dio la mano para salir ahí. ¿Qué pensaste en esos minutos, ese tiempo que te llevó cruzar el túnel? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? La verdad que ni me acuerdo, creo que nada más que salir, tratar de ver, porque ya te digo, pasaba muy justo el túnel. Y bueno, y como que una vez que me levantó este compañero, yo ahí estuve segundo, enseguida a la casa de los fondos y enseguida el camión. Así que no había ni mucho tiempo para pensar, ¿no? Y después, como yo era un tipo que no había caído hacía mucho tiempo, había compañeros que ya llevaban años, como 3 años presos. Yo, fíjate, había caído en mayo y me fui en septiembre por el túnel. Quedamos lo que llamábamos enterrados, en distintos escondites hasta salir a funcionar, o sea, tener otra vez documentos falsos y salir. Y yo prácticamente a la semana, como era un tipo que estaba práctico, es decir, porque entre compañeros que habían caído hacía 3 años, no solo que de golpe desconocían Montevideo, sino que la propia organización había cambiado mucho, las características, las cosas, es decir, no estaban facultados para salir tan rápidamente. Y yo, en cambio, a la semana ya estaba en la calle otra vez, funcionando. Entre el tiempo que estuviste preso, hubo 8 años que estuviste completamente solo. Bueno, eso, de ahí nos estamos salteando, si no, no se va a entender. Este periodo después de la fuga, yo estuve libre unos 10 meses. Vuelvo a caer en julio, el 2 de julio del año 72. 2 de julio del 72. Así que ahí vuelvo a caer y es cuando las torturas, el cambio, y ya vamos a cuartel y cosas por el estilo, ¿no? Antes de eso, lo interesante es que obviamente a partir de los primeros meses del año 72, la organización empezó a tener un declive. Las fuerzas represivas empezaron a tener éxito, encontraron muchos locales, mucha gente presa, y se puede decir que había miles de presos.
No te diré que fui de los últimos en caer preso, pero del MLN después cayó presa gente en el 73, pero muy poquito. De hecho se terminó en el 72. Y los últimos pueden haber sido Raúl Sendic en septiembre del 72, un par de meses después. Quiere decir que ya después quedamos presos. Y después gente que seguía, después empezaron a agarrar presos de otras corrientes, muchos del movimiento social empezaron a desaparecer. Y bueno, tenemos 200 desaparecidos que, salvo uno o dos cuerpos muertos que después de muchos años, hasta hace poco tiempo, nos enteramos y se entregó los cuerpos y se les pudo dar sepultura. Hay cerca de 200 que nunca no se sabe qué fue de ellos, ¿no? Qué pasó, y no es que hubieran cometido delitos ni nada por el estilo. Algunos capaz que colaboraba o tenía cierta militante, o era militante sindical, o era militante estudiantil, pero ya estaba la dictadura, del 73 estaba la dictadura. Quiere decir que te marco un matiz de después de la primera fuga, la segunda, que caída preso, ya cambió, ¿no? Cambió la cosa. Estuvimos ya por miles detenidos y mucho tiempo sin saber qué se hacía. Unos presos, como te dije, en el Batallón Florida, nosotros presos en Artillería 1, en La Paloma, en el Cerro, y otros presos en el cuartel de Burgos de Artillería, en fin, por todos lados, hasta que se resolvió que las mujeres, nosotros incluso un tiempo se nos llevó a la cárcel de Punta Rieles. Antes de las mujeres estuvimos nosotros en la cárcel de Punta Rieles unos meses, volvimos a los cuarteles y después se resolvió que nosotros íbamos a la cárcel de Libertad y las mujeres a la cárcel de Punta Rieles. Es decir, creo que quedaron como 200 mujeres en la cárcel de Punta Rieles y nosotros éramos más de 1000 en Libertad, que estábamos divididos en 5 pisos y en barracas. Habían hecho barracas, digamos, y los presos estábamos obviamente todos calificados, clasificados, ¿no? Yo, una vez que compañeros me llevaban al S1 era el cuerpo de inteligencia, que me dejaron ver la ficha, porque había algunos compañeros que estaban en esa labor, en labor con los militares, me dejaron ver la ficha, yo vi mi ficha y obvio era todo lo peor. O sea, grado de exclusión, Julio Paravel, grado de exclusión máxima, grado de peligrosidad máxima, grado de aislamiento máximo, todo máximo. Entonces, la categorización que hacían era, de los 5 pisos, el segundo piso estábamos los que se consideraban pesados, ¿no? Yo siempre estuve en el segundo piso. Teníamos un segundo A, que los presos estaban de A2, y un segundo B, sector B, el centro de la cárcel B, que estábamos de A1. Y ahí 8 años. Ahí estuve 8 años solo. Después los otros pisos estaban de A2 y se encargaban, tenían trabajos. Unos hacían el pan, trabajos de panadería, cosa que ayudaba a vivir preso, tener un trabajito, distraerse. Otros se encargaban de la cocina. Es decir, en los otros pisos algún trabajo tenían. En el segundo piso no, era encierro total. Y en el piso B era celda solo, encerrado solo. Entonces, las barracas ya eran un régimen más libre. Todavía tenían en un patio, las barracas estaban más alejadas, unos 500 metros. ¿Y qué recuerdos tenés de esos 8 años en aislamiento?
Recuerdo que leía 4 libros por semana, más o menos, 4 libros. Teníamos biblioteca de los presos que nos llevaban los familiares, ¿no? Unos 4 libros por semana. Así que calcularle que al mes leería unos 16 o 20 libros. Al año, 12 meses, unos 220 libros. Y en 13 años, y debo haber leído más de 2000 libros, ¿no? Y por supuesto, al final, sí, por supuesto, los clásicos, lo que quiera, pero al final leía libros de cocina, de lo que fuera. Lo no que sé viniera. Claro, lo que viniera, ¿no? Y, y bueno, gran parte, digamos, vos me preguntabas los recuerdos, y lo otro, hacía artesanías. En el encierro hacía artesanías. Y tenía mi hijo chico, que cuando caí tenía 6 meses. En noviembre del 84 son las elecciones, bueno, gana Sanguinetti y empieza, ya es el fin de la dictadura. ¿Cómo viviste esos momentos en que empezaste a notar que la libertad podía estar cerca? Bueno, nosotros los que estábamos en el segundo B y solo, siempre se hablaba de la propaganda, incluso de Sanguinetti y todo, que para eso no había libertad. O sea que, yo qué sé, medio la teníamos ahí, como que tenés ganas, que ve la pelada, pero tampoco no estaba seguro. Así que trataba de poner una contención en caso de que no caminara. Y así fue de discutido realmente. Cuando salimos, Sanguinetti asumió el 1 de marzo del 85 y enseguida empezó la discusión por la libertad de los presos. El Partido Nacional, que lo conducía Wilson, estaba por la libertad de nosotros y se jugó por la libertad de los presos. Y el Frente Amplio, Sereni, la libertad de los presos. Y el Partido Colorado estaba en la de todos, menos la de nosotros de los 63. Finalmente, la doctora Adela Reta, que era colorada, pero una mujer progresista, una diosa del derecho, fue una mujer con historia, habrá pasado muchos años presidenta del Consejo del Niño y gran jurista, Partido Colorado, encontró un instrumento que pudiera ser digerible, que era, a todos nosotros habíamos sido justamente esos los más torturados ferozmente, ¿no? De todos, ¿no? Los más tiempo, en fin. Los que estaban, habíamos estado en peores condiciones de reclusión, cada vez que no había visita o que no había recreo o algo, era para esta gente, no se puede decir que la peor situación. Y entonces ella la contempló de que cada día de prisión valiera por 3. Así que los 13 años se nos contaron por 39, cosa que ya ahora nadie sabe. Con el entrevero parece que el 10 de marzo del 85 hubo amnistía general, pero no irrestricta. Hay 63 que quedamos. Y esos 4, claro que se trató de apurar, estaba también el Partido Nacional, apuraba, Wilson, todo lo demás, y entonces en 4 días se resolvió el problema. El miércoles, viene a ser miércoles 13, nos trajeron de la cárcel de Libertad jefatura. Primero no sabía ni a dónde íbamos. Cuando quisimos acordar, habíamos unos pocos que estábamos en el 4.º piso. Cuando recuerdo no puedo dejar de emocionarme porque
al ratito de estar, el pueblo uruguayo es increíble, las cosas, no hay secretos, se corren enseguida. Se ve que se supo que estábamos allí los presos y enseguida se sintió una multitud, rodearon jefatura y se sentían los coros, una multitud. Así que estábamos en el cuarto piso, sentía los gritos de la gente. Desde ese miércoles estuvimos toda la noche, todo el día, y de tardecita de noche empezaron a llevarse a compañeros. El primero que salió increíblemente ese día fue Raúl Sendic, nuestro líder, la persona más respetable, procurador, el líder de MLN. Lo vino a buscar Hugo Batalla, que era senador, y se lo llevó, era el abogado de él además, y se lo llevó a él. Él no fue para conventuales. Después el resto de los compañeros que salían ese día se los llevaba a conventuales, que queda a una cuadra de ahí, el colegio conventuales católico, para una conferencia de prensa. Y yo debo decirte que me entré a poner nervioso porque me llevaron en el último viaje de jefatura a conventuales, prácticamente quedábamos 7, nos llevaron a conventuales. Y bueno, creo que la foto, yo te mandé una foto donde estamos unos poquitos, ahí el otro día, eso es en el colegio conventuales, que está Fernando Huidobro, está Mujica, Mujica ya le habían largado, fue libre ya ahí a sumarse, está Manera Lluvera, está Marenales, está Basini Campiglia, esos son los que están en la foto ahí, los últimos que estamos. Y bueno, ahí hubo, digamos, una proclama en que nos integrábamos a la sociedad, un compromiso con la salida pacífica. A la semana de salir estaba en la mesa política del Frente, con Sereni, Crotogini, me hice amigo íntimo del general Licandro, en fin. Después fundamos una organización junta que es CONOSUR, Comisión Nacional de Organizaciones Sociales, y todo el mundo, digamos, en el compromiso. Hasta ya ven que ahora se está constatando que es la primera vez que en el Uruguay hay 40 años sin golpe de Estado. Julio Farabelli, uno de los últimos liberados de la dictadura, muchas gracias por esta entrevista con El Observador. Gracias a ti y a ustedes.